Aleluya. Ah, qué alegría, qué alegría, qué alegría es alabar al Señor con libertad, con esperanza, con inteligencia. Es el Dios de lo imposible. ¿Qué haríamos sin ese Dios de lo imposible? Mira, tú y yo somos llamados a hacer lo posible, dar nuestro mayor esfuerzo en las cosas que Dios nos ha asignado. Y al hacer eso, ¿sabes qué? Se puede generar la manifestación del Dios de lo imposible. Bendito sea el nombre del Señor. Bienvenidos y bienvenidas todos y todas. Tomen su lugar. Qué bien nos hace responder al llamado que el Espíritu Santo obra en todos nosotros para congregarnos, porque hoy es el día del Señor. Y el día del Señor nos habla de una pertenencia. ¿A quién le pertenece el día del Señor? Al Señor. Y por eso lo dedicamos a Él. Sabemos, por supuesto, que los 7 días de la semana son de Cristo, son de Él. Pero hay uno muy especial, en el cual nos congregamos para adorarlo, para bendecirlo, para meditar en su palabra, para descansar en Él, pero también para fortalecer los vínculos que como hermanos en Cristo tenemos, porque somos miembros los unos de los otros. Bendecimos pues las vidas de todos aquellos que también a través de la transmisión están siguiendo este servicio de Iglesia Zoe. No se nos olvide el significado de la palabra Zoe. Zoe significa vida, literalmente vida, pero es la vida de Dios. La vida de Dios que nos da nuestro Señor por medio de Cristo Jesús. Y bueno, invitar a todos los pequeños y pequeñas que han asistido a este primer servicio de la iglesia, que vayan a tomar sus clases, salgan a sus salones correspondientes con sus maestros y maestras que ya tienen preparada la lección que habrá de bendecirles, de edificarles. El resto de nosotros vamos a abrir nuestras Biblias y en casa invitamos a que hagan lo mismo en un libro que hemos leído muchas veces y del cual hemos obtenido muchas enseñanzas, pero muy propicio, muy oportuno para ser predicado este domingo, segundo domingo ya del año. Josué capítulo número 1, por favor. Josué capítulo número 1. Sígame con su vista y vamos a leer del versículo 1 al versículo 9. Josué 1, del 1 al 9. Dice la bendita palabra del Señor. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. ¿Cuántos dicen amén? Esta palabra es para mí, porque el mismo Dios de Josué es mi Dios. Versículo número 6. Esfuérzate y sé valiente. ¿Cuántos también dicen amén? Hay un llamado del Señor para ser esforzados y valientes, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra, de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Un tercer amén, aquí le damos al Señor, ¿verdad? Para ser prosperado en las cosas que emprendamos. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien.
Y versículo 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. Di por favor, mi Dios estará conmigo en donde quiera que vayas. Padre, te damos gracias por permitirnos congregarnos. En tu nombre lo hacemos y tú estás con nosotros. Por eso, Señor, estos cantos te han reconocido, estos cantos, Señor, han exaltado tu nombre y nos ministran, nos edifican, nos llenan de gozo. Pero ahora, Señor, necesitamos oír tu voz, una palabra que dé dirección a nuestras vidas, fortalezca nuestra fe, aún nos corrija, Señor, si fuese necesario, porque lo necesitamos. Y yo en lo personal pido, Señor, que tu Espíritu Santo a todos nos ilumine, pero de manera particular a mí me des gracia, Señor, delante de tu pueblo. Y toda operación que el enemigo quiera levantar en contra de nosotros, ahora tu iglesia, Señor, se pone de acuerdo para atar y reprender toda oposición demoníaca, Señor, y declaramos en fe la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Oramos esto en tu nombre y decimos amén y amén. Siempre será muy útil, mis amados hermanos, acudir a la historia de Israel porque se parece mucho a la nuestra. Aunque, mejor dicho, ¿verdad? Nuestra historia se parece mucho a la de Israel. Israel fue una nación que Dios engendró. Nosotros también fuimos engendrados, pero en Cristo Jesús. A Israel el Señor le dio un territorio, un terreno físico, allá en el lejano oriente. A nosotros el Señor nos da de sus riquezas, de sus bendiciones, de su salvación. Israel fue esclavo en Egipto. Nosotros también, los creyentes, fuimos esclavos de Satanás y del pecado. Israel fue librado por un hombre levantado por Dios llamado Moisés. Nosotros fuimos liberados ¿por quién, mis hermanos? Por nuestro Señor Jesucristo. Israel fue introducido a lo que conocemos como la tierra prometida. Josué fue líder de ese tiempo, pero nosotros hemos sido introducidos a las riquezas de nuestro Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y así como Josué llevó a conquistar la tierra prometida a Israel, a nosotros Jesucristo nos lleva a conquistar todas las promesas que el Señor nos ha dado en su bendita palabra. Así es que aprendemos mucho de la experiencia y de la historia de Israel, y es el caso del pasaje que hoy vamos a considerar, capítulo número 1 de Josué. Porque el pueblo de Israel, en un momento crucial en su vida. Han vagado en el desierto durante 40 años. Un tiempo, o mejor dicho, un camino que solamente les tomaría tiempo 2 meses en cruzar el desierto, pero les tomó 40 años, simplemente porque no le creyeron a Dios y fueron rebeldes a Él. Pero hay aquí algo muy interesante que quiero que notemos todos. En el momento en que estamos leyendo esta historia de Josué capítulo número 1, el pueblo está a punto de entrar a lo que conocemos como la tierra prometida y conquistarla, pero habían estado ahí ya 40 años atrás, de manera puntual 38 años atrás. Ya habían estado ahí. Era cosa nada más de avanzar en aquello que Dios les decía que conquistasen, pero no lo hicieron. Y siguieron vagando en el desierto 38 años. Pero, ¿qué extraigo de esta historia? Y es el énfasis de mi predicación en esta mañana, lo siguiente: Dios es un Dios de nuevas oportunidades. Dios es un Dios que nos permite nuevos comienzos para conquistar sus promesas, para recibir de su gracia y de su favor. El pueblo del Señor Israel se había equivocado. La verdad, mis hermanos, se equivocaron de una manera terrible, al grado que los hombres de guerra, todos, a excepción de Josué y Caleb, pero todos quedaron postrados en el desierto. Pero se levantaba una nueva generación, es la generación de la conquista. Y yo creo, mis hermanos, que tú y yo somos esa generación, que por la fe y la obediencia a nuestro Señor podemos conquistar no algunas, sino todas las promesas que tenemos en la palabra de Dios, dadas a nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así es que en Cristo Jesús siempre tenemos la oportunidad de comenzar de nuevo.
En Cristo Jesús siempre tenemos la posibilidad de nuevos comienzos. Veamos en esta mañana dos principios y una acción. Dos principios y una acción que nos habrán de permitir alcanzar las promesas del Señor. A lo mejor nos hemos equivocado en el pasado, seguramente. No somos perfectos. Pero repito, Dios nos permite siempre nuevos comienzos, nuevas oportunidades. Dos principios, una acción. Primer principio, lo encontramos en los versículos del 1 al 4. Leeré nuevamente a partir del versículo número 2. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate, pasa este Jordán, tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. La tierra que yo les doy a los hijos de Israel. En el versículo número 2, Dios le dice a Josué: levántate y pasa este Jordán, porque yo ratifico mi promesa. Yo, a pesar de que fracasaron en el desierto, les doy una nueva oportunidad y yo estoy con ustedes. ¿Por qué les doy esta nueva oportunidad? Y este es el principio, si está notando. Dios es fiel. Dios es fiel. ¿Sobre qué base habría de seguir esta orden, Josué? Levántate y pasa este Jordán. Sobre la base de este principio, la inmutable fidelidad del Señor. Dice 2 de Timoteo 2:13, el apóstol Pablo nos da una declaración de este principio: si fuéramos infieles, Dios permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Dios reafirma entonces su promesa de darles la tierra a pesar de tantos errores que han cometido en el desierto. ¿Israel se merecía la tierra, mis hermanos? No, porque habían sido incrédulos y rebeldes al Señor. Se equivocaron mucho, pero Dios había tomado una decisión. Él tomó la decisión de bendecir a su pueblo. Y como Dios es fiel, entonces lo habría de hacer. Y ahora les daba una nueva oportunidad a una nueva generación, y esa nueva generación nos representa a nosotros siempre y cuando estemos dispuestos a empezar de nuevo muchas cosas para el Señor, cosas en las cuales a lo mejor en el pasado nos hemos equivocado. Sí, Dios permanece fiel a pesar de nuestra infidelidad. ¿Alguno de ustedes en este momento podrá reconocer que le ha sido infiel al Señor? No me conteste, no me diga nada. Yo ya sé la respuesta. Es meramente una pregunta retórica, tratando de promover en todos nosotros una conciencia. Todos le hemos sido infieles al Señor, de una u otra manera, en algún área de vida. Nos hemos equivocado, hemos caído. Pero bendito sea nuestro Señor Jesucristo, que gracias a que nos da la posibilidad del arrepentimiento y la confesión de nuestros pecados, siempre está la posibilidad de regresar a Él y comenzar de nuevo y tener nuevas oportunidades en Dios. Piensa en dos personajes que nos ilustran muy bien este principio de la fidelidad del Señor. Y como lo escribe el apóstol Pablo, si nosotros fuésemos infieles, como sea, Dios permanece fiel. Es una invitación entonces a pecar y equivocarnos y no pasa nada de ninguna manera. Porque cuando fracasó el apóstol Pedro, ¿recuerdan cuál es el fracaso del apóstol Pedro principal que nos muestran los evangelios? Que negó a nuestro Señor Jesucristo, no una vez, no solo dos, sino 3 veces. Y sin embargo, él reconoció su error, su equivocación, se arrepintió, y por esa acción el Señor lo levanta, lo restaura y le vuelve a asignar la comisión que estaba determinada para el apóstol Pedro, que sería pastorear a la iglesia naciente de nuestro Señor Jesucristo. El otro personaje es Judas. Judas también se equivocó. Y de manera terrible traicionó a nuestro Señor Jesucristo. A diferencia de Pedro, Judas nos deja ver la Escritura que no se arrepintió y por lo tanto fue condenado. Pero tú y yo no somos como Judas, somos como el apóstol Pedro,
que tenemos la capacidad por la obra del Espíritu Santo de reconocer nuestros errores, nuestros yerros y fracasos, confesarlos al Señor, pero sabiendo que Él es un Dios de nuevas oportunidades y nuevos comienzos, nos levantamos en el nombre del Señor y seguimos avanzando en pos de su gracia, de sus bendiciones, de sus riquezas que tenemos en Cristo Jesús. Así es que primer principio, mis hermanos, no se nos olvide, Dios es fiel. Probablemente Josué estaba haciendo un sinnúmero de consideraciones. 40 años en el desierto es mucho tiempo. De alguna manera esto nos deja ver el tamaño de nuestro fracaso. Qué terrible es esto. Pero él recordó, o más bien escuchó, no recordó, ya lo sabía, pero volvió a escuchar que el Señor le decía, el versículo número 3 de Josué 1, yo les he entregado como lo había dicho a Moisés. Lo que yo le prometí a Moisés años atrás, ahora te lo ratifico a ti, Josué, y todo el pueblo. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar de donde se pone el sol, todo eso será vuestro territorio. Yo no me he arrepentido, yo no he cambiado. Dice la Escritura otro principio: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él prometió darnos en Cristo Jesús nos será dado, mis hermanos, siempre y cuando estemos decididos a creerle y a obedecerle. Pero eso lo podemos hacer porque tenemos al Espíritu Santo que nos capacita para ello. Así es que, primer principio, mis hermanos, para volver a comenzar, para aprovechar las oportunidades que a lo mejor perdimos en el pasado, pero que hoy el Señor nos vuelve a dar oportunidades. El primer principio es: Dios es fiel. Gracias al Señor que tenemos un Dios que no cambia. Segundo principio, regresando a Josué capítulo número 1, pero ahora versículo número 5. Este es bien importante. El segundo principio se encuentra incrustado en este solo versículo. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. ¿Cuál es el principio? Tomo palabras del apóstol Pablo, que escribió en el libro de Romanos. El principio es este: si Dios es por nosotros, nadie puede contra nosotros. Si Dios es por ti, nadie puede contra ti. Ahora dilo conmigo en voz alta, en primera persona: si Dios es por mí, nadie puede contra mí. ¿Esto es verdad o es mentira? Es verdad, mis hermanos. La humanidad siempre hemos tenido una curiosa fascinación por los héroes invencibles. ¿A poco no? Nos gustan los héroes, y más los que siempre ganan. Desde la antigüedad, Aquiles, Hércules. En esta generación, Superman, Iron Man, el Chapulín Colorado, ni se diga, ¿verdad, mis hermanos? Quisiéramos ser como ellos, o al menos que fuesen nuestros amigos. Pero aquí tenemos a un hombre, Josué, uno de carne y hueso, de quien Dios dice: eres invencible, nadie te podrá hacer frente. Volvamos a leer ese versículo, es la primera parte del versículo 5. Nadie te podrá hacer frente. Yo así lo interpreto. Josué, mis amados, era invencible. Por él, por su capacidad, por su fuerza. Miren en qué consistía esto que yo llamo la invencibilidad de Josué. El Señor le dice: como estuve con Moisés, así voy a estar contigo. No te voy a dejar, no te voy a desamparar. Es posible que Josué, ante tan gran reto, él ya sabía quién era Israel. Él ya había conocido a Israel durante 40 años. Un pueblo rebelde, tremendo, murmurador, incrédulo, complicadísimo. Y no solamente había que liderar a este contingente ya de millones, sino había que, con ese grupo tan especial, que no era muy lleno de cualidades que digamos, había que conquistar a terribles enemigos allí en la tierra prometida.
Así es que él sabía el tamaño del reto. ¿Sobre qué entonces él, Josué, estaba basando la decisión de avanzar en aquello que Dios le indicaba? Sobre esta declaración, mis hermanos: como estuve con Moisés. ¿Cómo estuvo Dios con Moisés? Oh, Dios lo usó grandemente para que a través de él se fueran operadas plagas en contra de Faraón y el pueblo saliese libre. Y cuando había la imposibilidad de cruzar un mar, el mar rojo, se abrió el mar rojo por el poder del Señor. Y en el desierto nos acompañó una nube de fuego, una columna de fuego, una nube que nos dirigían y nos guardaban en el desierto. Y cuando faltó agua, de la roca salió agua. Y cuando faltó alimento, del cielo vino maná. Y cuando estaban enfermos por el pecado, muchos de los israelitas, Moisés levantó una serpiente de oro y al que la miraba era sanado. Wow, yo quiero que Dios esté así conmigo también. Claro que entonces voy a poder. Esa frase es muy importante: como estuve con Moisés, así estaré contigo. Como el Señor estuvo con Moisés, mi amado, mi amada, mi hermano, mi hermana, el Señor quiere estar con nosotros. Era tan importante esta verdad que le dice: no te dejaré ni te desampararé. ¿Sabe que esta es una de las promesas que corren a través de toda la Biblia? Esta misma promesa, no te dejaré, no te desampararé, fue dada a Moisés, fue dada a Josué, fue dada a David y fue dada a la iglesia, a nosotros. Mira, busca rápidamente ahí en Hebreos, capítulo número 13. Hebreos, capítulo número 13, versículos 5 y 6. Hebreos 13, 5 y 6. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque él dijo, ¿quién dijo? Dios, el Dios de Moisés, el Dios de Josué, el Dios de Israel. Tu Dios y mi Dios nos dice: no te desampararé ni te dejaré. Conclusión, por lo tanto, podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Gracias al Señor, mis hermanos, que este mismo Dios que da estas promesas es el Dios que ahora está aquí entre nosotros. Es tu Dios y es mi Dios. ¿Sabes que los enemigos de Josué eran terribles? Eran enemigos feroces, dificilísimos y quizás de manera imposible de vencerlos. Sería imposible vencerlos en la fuerza humana. Pero con Dios, mis hermanos, el principio que estamos en este momento revisando es: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Quiero que pongan mucha atención a lo siguiente. Vamos a tomar un momentito aquí en la predicación para entender un poco los enemigos de Josué y de Israel cuando van a entrar a la tierra prometida. Vayamos allá a Josué, capítulo número 3, por favor. Josué 3, versículo 10. Josué 3, versículo 10. Añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. Como sabemos y lo hemos dicho antes, ¿verdad? Puro feo. Son los enemigos. Pero yo hice una observación, te la quiero compartir. Cada uno de estos enemigos físicos, reales, que estaban en esa tierra y que tenían que ser conquistados, vencidos, de hecho aniquilados, cada uno de esos enemigos representan en el ámbito de lo espiritual esas áreas de vida que tú y yo debemos conquistar, y que si no son conquistadas nos van a impedir recibir lo que Dios tiene para nosotros. Miren, fue muy interesante la observación que hice y trato de encontrar una aplicación espiritual a esto. Dice aquí que los cananeos, ¿saben ustedes que los cananeos eran comerciantes tremendos?
De hecho, por eso, ¿verdad? Históricamente, hasta el día de hoy sabemos que en aquella región del mundo, del Medio Oriente, están los mejores comerciantes, gente que sabe hacer negocio. Eso no tiene nada de malo. De hecho, creo que es una virtud ser un buen negociante, un buen comerciante. El problema es que los cananeos, para ellos era más valioso el dinero que las personas. Y eso nos habla del materialismo. El materialismo, el amor al dinero, el amor a las cosas es un tremendo enemigo que nos puede robar la bendición del Señor. Amar más lo material, pues, amar más al dinero que al Señor y a las personas. Pero Canaán recibió una maldición también cuando vio la desnudez de Noé, su padre, y la maldición vino sobre Cam, que serán aquellos pues que habitarían esa región, ahí donde estaba la tierra prometida. Y entonces dice la escritura que Canaán vio la desnudez de su padre y actuó mal en ese momento, y eso nos habla de perversión sexual. Materialismo y perversión sexual es lo que representa Canaán. ¿No es verdad que tenemos que vencer esas dos tremendas condiciones que frecuentemente están agrediéndonos, mis hermanos? Por supuesto que sí. Sigamos allí en Josué capítulo 3, versículo 10, se nos habla de los heteos. ¿Sabe qué significa la palabra heteo? Significa terror, angustia, miedo. ¿No es verdad, mis amados, que el miedo, la angustia son terribles enemigos que nos roban la paz, que debilitan la fe y que nos impiden avanzar en pos de lo que Dios nos ha dicho que avancemos? Los heveos, los heveos son aquellos que engañaron con artimañas, con mentiras a Josué, e incluso hicieron un pacto con Josué. Los heveos representan el creer la mentira, mis hermanos. La verdad acerca de las cosas solamente se encuentran en la bendita palabra del Señor. ¿De qué estamos nutriendo nuestra mentalidad, nuestro corazón? De lo que el mundo frecuentemente nos está lanzando, de lo que las circunstancias nos están a veces hasta escupiendo, o nuestra identidad viene de la palabra del Señor. Los heveos entonces representan la mentira. Si está tomando nota, entonces fíjese: materialismo, perversión sexual, angustia, miedo, desaliento, la mentira. Los fereceos, es muy interesante lo que leí de estas tribus. Los fereceos eran tribus que no acostumbraban tener murallas en sus ciudades y eran personas arrebatadas. Esto nos habla de una condición de la personalidad que es bien peligrosa. Son las personas que no tienen dominio de sí, no tienen control ni sobre sus pensamientos ni sobre sus emociones. Entonces sería sin control o sin autocontrol. Los gergeseos, esto es interesantísimo. Los gergeseos, la palabra gergeseo significa uno que se lastima a sí mismo, uno que se lastima a sí mismo. Y algunos hacen una conexión entre los gergeseos y los que vivían en el tiempo de Cristo en la región de Gadara. Y cuando leemos en la Biblia la región de Gadara, ¿en quién pensamos inmediatamente? En el endemoniado gadareno. ¿Y qué hacía el endemoniado gadareno? Se lastimaba a sí mismo justamente. Entonces yo creo que los gergeseos representan al masoquismo y la autocompasión. Pobrecito de mí, soy víctima de las circunstancias, nadie me quiere. Los amorreos es una tribu tremenda porque ellos siempre se opusieron al avance del pueblo de Dios. Cuando Moisés iba con Israel en el desierto, habló con los reyes amorreos y les dijo: déjenme pasar, no los vamos a hacer nada, vamos nosotros a la tierra prometida. Solo les pedimos: déjenos cruzar por su territorio, porque no queremos hacer un rodeo muy largo. ¿Qué hicieron los amorreos? De ninguna manera, al contrario, los atacaron. Pero es bien interesante que en el tiempo de Josué, los amorreos, creo que vale la pena ir ahí, porque es emocionante esta historia de la confrontación de Josué con los amorreos. Miren, vayamos a Josué capítulo número 10. Josué capítulo número 10, versículo 11. Josué 10, 11. Mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet Orón, y los que van huyendo son 5 reyes amorreos. Dice
Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre los amorreos hasta Azeca y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas y también de los amorreos. Y aquí viene uno de los milagros más extraordinarios que registra la Escritura. Es cuando Josué, obviamente dirigido por el Espíritu de Dios, habla a la luna y habla al sol y le dice: hey tú, vamos a leer cómo lo dice el texto: sol, detente en Gabaón, tu luna en el valle de Jalón. ¿Y qué hizo el sol y la luna? Dice el versículo 13: y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de todos los enemigos. ¿Qué me representa a mí entonces el amorreo? Para mí el amorreo, mis hermanos, son esas condiciones que a veces siguen en nosotros y que nos cuesta mucho trabajo abandonar y vencer, pero que en el nombre de Jesús pueden ser vencidas y de las cuales podemos ser liberadas, porque no hay mayor poder que el poder de nuestro Señor Jesucristo, mis amados. Los amorreos representan entonces esas áreas de vida que están muy enraizadas, que no hemos vencido y que requieren un poder especial del Señor. Más adelante, le digo que esto ameritaría una predicación aparte, les aseguro, y estoy tratando de ser breve en este punto, pero me llamó la atención y dije: ¿pero quiénes son estos amorreos? Cuando Ezequiel está profetizando a Jerusalén acerca de su próxima destrucción, les dice: ¿saben por qué los voy a destruir? Dios a través de Ezequiel le dice eso al pueblo: porque ustedes todavía traen raíces de los amorreos. Quiere decir entonces que hay cosas muy profundas en ti y en mí que demandan una rendición total a nuestro Dios, para que Él arranque de nuestro corazón, de nuestra mentalidad y por supuesto de nuestras conductas aquellas cosas que nos hacen mucho daño, que hacen daño a otros y que por supuesto a Dios no le gustan. Finalmente, los jebuseos. Jebuseos viene de la palabra Jebús, que significa lugar para ser pisado. Me llamó la atención eso. Lugar para ser pisado. Yo pienso que bien pueden representar las fuerzas de las tinieblas que tratan de pisotear nuestra vida usando la acusación, la condenación, la culpabilidad y el no puedo. Yo creo entonces, mis hermanos, que aunque estos enemigos eran físicamente reales, estaban ahí ocupando el territorio que tenía que ser conquistado, para nosotros bien pueden representar los enemigos que están dentro de nosotros. Mis amados, aprendamos algo ya. Nuestros peores enemigos, los enemigos más feroces que tenemos, no son los exteriores, sino los que están dentro de nosotros. Y si usted ve con esta óptica todo el Nuevo Testamento, especialmente las cartas de los apóstoles, usted va a observar algo que es una constante. La predicación apostólica va principalmente dirigida a cambiar el corazón del cristiano, a transformarlo desde raíz, para hacerlo el hombre y la mujer que Dios quiere que sea. Por eso, ¿verdad? La carta a los Romanos y Gálatas, especialmente esas dos, nos hablan mucho de las y ¿qué otro podría ser? Principalmente esas dos cartas, Romanos y Gálatas, nos hablan mucho de andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Pero mi amado, el principio que yo estoy revisando con usted en esta mañana es que si Dios es por nosotros, ¿quién podrá contra nosotros? Y finalmente, he hablado entonces de dos principios. ¿Cuál es el primero? Dios es fiel. Dios es fiel. Dios no ha cambiado. Ahí están sus promesas, son para nosotros. Pero no he podido, me he equivocado, sí, pero yo estoy hablando de que Israel bien nos representa, a ellos se les dio una nueva oportunidad, la posibilidad de nuevos comienzos, a ti y a mí también, porque Dios es fiel.
Pero yo le fui infiel a Dios. Sí, pero a pesar de mi infidelidad, Dios sigue siendo fiel. Segundo principio, que si Dios es conmigo, nada puede contra mí. Entonces vamos a erradicar de una vez por todas de nuestro vocabulario el no puedo, es imposible, esto no es para mí, de ninguna manera. Eso no está en el vocabulario de ninguno hijo, de ninguno y ninguna hija de Dios, hijo de Dios. Pero en tercer lugar hay una acción. Regresando por último a Josué capítulo número 1, versículos 6 al 9. Y es una acción clarísima que Dios nos pide llevar a cabo. Versículo 6, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. ¿Cómo comienza el versículo 7? Solamente esfuérzate y sé muy valiente. O sea, no solamente valiente, muy valiente. Y después, ¿cómo dice el versículo número 9 en su primera parte? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. 2 veces le dice el Señor, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Pero la tercera vez, te mando, te ordeno que seas esforzado y valiente. Dios nunca nos pedirá algo sin que nos acompañe su gracia para hacerlo. Todo lo que Dios me pide hacer, lo puedo hacer. Todo. Absolutamente todo. Porque en primer lugar, Dios nunca me va a poder pedir algo que yo no pueda hacer. El punto es que sin su gracia, efectivamente no lo puedo hacer. Pero Dios nunca me pedirá nada sin proveerme su gracia para hacerlo. Dios nunca me enviará a ningún lugar si su gracia no me acompaña. Si Él dice que lo hagamos es porque podemos hacerlo con su gracia. Entonces yo pienso, mis hermanos, que lo que aquí el Señor le está diciendo a Josué, a Israel, a la iglesia es esto, que nosotros hagamos lo posible para permitir que Dios haga lo imposible. Esforzado y valiente en 2 cosas, le está diciendo el Señor a Josué. En el versículo número 6 le dice, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Entonces, esforzado y valiente para repartir la tierra. Sé esforzado y valiente porque tienes una asignación, una comisión, una tarea que hacer extraordinaria, porque un Dios extraordinario es el que te manda a hacerla. Así es que sé esforzado y valiente. Pero también sé esforzado y valiente, el versículo número 7 es para cumplir la ley, es decir, para obedecer. Esforzado y valiente entonces en 2 cosas, en repartir la tierra y en obedecer. Hablemos de lo primero, lo que implicaba repartir la tierra. Yo pienso, mis hermanos, mis amados, que nada que ha valido la pena en esta vida se consigue sin esfuerzo y valentía. Nada. Absolutamente nada. De hecho, usted todo lo que ha logrado, lo cual usted pueda jactarse en un sentido correcto, santo, ha sido porque usted le ha dedicado esfuerzo, tiempo, oración, dedicación, fe, etcétera, sacrificio, todo. Así es, así funciona la vida. Nada de lo que vale la pena en esta vida se consigue sin esfuerzo y valentía. Piensa en la salvación, el proyecto más grande que hasta este momento hemos recibido la humanidad, la salvación, la redención. Después recibiremos los cielos nuevos y la tierra nueva, pero hasta este momento lo más glorioso y grande que ha hecho Dios es salvarnos a ti y a mí. ¿Qué le demandó a Cristo Jesús? Rescatarnos, redimirnos. Todo, todo. No importa el costo, la vida misma fue dada. No importa el sacrificio, fue hecho. No importa el esfuerzo, fue realizado. Porque, mi hermano, todo lo que vale la pena en esta vida no se consigue sin esfuerzo y valentía. Eclesiastés 9:10 integra muy bien este principio. Eclesiastés 9:10 dice, todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Ese es un golpe para muchos de nosotros,
que a veces somos perezosos, que a veces nos acomodamos, que a veces entendiendo lo que Dios me está pidiendo hacer, digo, bueno, a lo mejor para después, Dios es tan bueno. Pues además, oye, mis hermanos, estamos hablando que aunque yo soy infiel, Dios permanece fiel. Malinterpretar ese pasaje es peligroso. Yo estoy seguro que tú no lo estás malinterpretando. Pero todo lo que te viene a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. ¿Por qué? Porque en el Seol, a donde vas, es decir, el lugar de la muerte, ahí ya no hay obra, ahí ya no hay trabajo, no hay ciencia ni sabiduría que demanden mi máximo esfuerzo. Hay su contraparte de este principio en el Nuevo Testamento. Y me encanta cómo lo escribe Pablo en Colosenses 3:23. Colosenses 3:23 dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. ¿Como para quién? Como para el Señor, no como para los hombres. ¿Cuántas cosas, mis hermanos, se han dejado de hacer, de lograr, porque nos hemos rendido, porque nos hemos cansado, porque hemos claudicado, porque abandonamos? Pero yo estoy hablando de un nuevo comienzo, nuevas oportunidades. Así es que para conquistar la tierra, Josué, tú haz lo que te toca hacer. Tú haz lo que yo te estoy ordenando hacer. Da tu mejor esfuerzo, sé valiente, y a mí déjame hacer lo que solo Dios puede hacer. Tú, hombre, haz lo posible, deja que Dios haga lo imposible. Pero esforzado y valiente en guardar la palabra. Esforzado y valiente en guardar la palabra. Versículos 7 y 8, nuevamente. Estoy en Josué 1, 7 y 8. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a solo el libro de los Salmos, que es el que más nos gusta. Toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Y aunque la ley de Moisés ciertamente estaba solamente establecida, escrita en 5 libros: Génesis, ayúdame, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Esta expresión se extiende a toda la escritura. Toda la ley que mi siervo Moisés te mandó, te ordeno, Josué, te ordeno, iglesia. Es para tu bien, es para tu bendición, es para tu conquista y es para la gloria de Dios. Te ordeno, no te apartes de la palabra ni a diestra ni a siniestra, como a veces hacemos nosotros, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardas y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Estaré de acuerdo conmigo? Le pregunto. ¿No es esta una de las promesas más hermosas de toda la escritura? ¿Verdad que sí? A mí me encanta cada que puedo regalar Biblias, obsequiar Biblias a personas que he evangelizado o que tienen poco tiempo en el evangelio y que no tienen una Biblia. Me gusta obsequiarle una Biblia y casi siempre se las dedico con este versículo. ¿Verdad que es una promesa hermosa? ¿Verdad que todos entendemos la instrucción? ¿Verdad que sí? De hecho, en gran medida venimos a la iglesia porque queremos de alguna manera guardar ese mandamiento. Pero a pesar de que es un mandamiento tan claro en la escritura, atado a tanta bendición para nosotros, a pesar de eso pienso que es el mandamiento más desobedecido por el pueblo de Dios. No, usted hable por usted, pastor. Bueno, ok, hablo por mí. Me predico a mí. Porque el mandamiento es clarísimo. Nunca se apartará de tu boca. Nunca se apartará de tu boca. Come esa palabra, digiérela, que se haga parte de ti. Eso es lo que ocurre con los alimentos, ¿no? ¿Verdad que sí? Estas lonjitas, mis hermanos, se deben a las roscas que me comieron la semana. O sea, se integran a nosotros los alimentos. Así pasa con la palabra del Señor.
viene a formar parte de todo nuestro ADN espiritual para ser el hombre, la mujer que Dios quiere que sea, un conquistador que conquista por fe y la obediencia las promesas del Señor. Y eso se logra cuando como la palabra, se hace parte de mí. ¿Usted piensa que usted es un hombre más ocupado que Josué? Piensa en las responsabilidades que todos tenemos. Yo la respeto mucho. Sé que esta congregación está formada por hombres y mujeres trabajadores, responsables, diligentes, inteligentes. Amén. Pero yo dudo que usted tenga más chamba que Josué. Dudo que usted tenga menos tiempo libre que Josué. Lo dudo. La responsabilidad de Josué es enorme. Conducir a un pueblo tremendo que se ha portado mal todo el tiempo hasta ese momento, a quien se le está dando una nueva oportunidad. Pero ahí hay enemigos terribles, espantosos, todos esos feos que dijimos. ¿Qué hombre? ¿En qué momento de vida? Y el Señor le dice, la conquista que yo te voy a dar no va a ser por tu habilidad militar, ni de liderazgo. Tu victoria se fundamenta en guardar mi palabra. Pero la única manera de guardar mi palabra será posible cuando se viva en este proceso que claramente nos enseña Josué 1:8, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Qué meditaría Josué? Pues él probablemente se acordaba de que ese Dios era un Dios tan poderoso, tan fiel, que abrió el mar rojo, que mandó plagas, que alimentó en el desierto, que daba agua cuando no había agua, etcétera, etcétera. ¿Qué pasaba en esa meditación en Josué? ¿Qué pasaba en su corazón cuando meditaba así la palabra que ya estaba escrita hasta ese momento por Moisés? Pues era su fe renovada, su visión alimentada, su fortaleza incrementada. Y con todo eso él decía, si Dios dice que puedo conquistar, voy a conquistar. Lo mismo nos pasa a nosotros cuando verdaderamente meditamos la palabra del Señor, mis hermanos. Porque yo siempre se lo he dicho a usted, la palabra de Dios nos es enviada para leerla, meditarla, memorizarla, creerla, obedecerla y proclamarla. Y eso solo es posible cuando le dedicamos tiempo a la palabra del Señor. Así es que la acción que el Señor le dice a Josué, a Israel, a la iglesia, la acción para aprovechar las nuevas oportunidades, los nuevos comienzos que Dios nos da y conquistar mi tierra prometida. La tierra prometida para Israel era un terreno físico. La tierra prometida para el cristiano son todas las promesas de Dios. La clave entonces es tomar en cuenta dos principios. Uno, que Dios es fiel, que si Dios es por nosotros, nadie puede contra nosotros, pero obedecer la palabra de Dios, guardar la palabra de Dios. Dios es un Dios de nuevas oportunidades, no me queda la menor duda. Es una constante en la Escritura. Dios es un Dios que nos da la posibilidad de volver a comenzar. Bendito sea nuestro maravilloso Dios. Esa es una de las grandes glorias del cristiano, que Dios, a pesar de mi infidelidad, Él sigue permaneciendo fiel. ¿Cómo hará el Señor para que le creamos? Que si Dios es por nosotros, en verdad, mire, esto que estoy diciendo suena no increíble porque lo creemos, pero sí es extraordinario. Que en Cristo somos invencibles, mis hermanos.
Somos invencibles. Cuando Pablo escribió este principio, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Se acuerdan? No lo busquen en Romanos 8. Y más adelante dice, ni el hambre, ni la desnudez, ni espada, ni ángeles, ni demonios, ni lo porvenir, ni lo presente, ni lo alto, ni lo profundo, nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. La muerte. ¡Ah! El apóstol Pablo decía, bienvenida, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Somos invencibles, mis hermanos. Pero ahí están los enemigos. Hay que vencerlos. Pero Dios está con nosotros. ¿Qué parte debo hacer? Esforzado y valiente. Esforzado y valiente. Quiero que inclines tu rostro en este momento. Te invito a hacerlo, mejor dicho. Los cananeos representan el amor al dinero, el amor a lo material, pensar que sin lo material no soy feliz. Los cananeos representan perversión sexual, ataduras sexuales. Los heteos representan el desaliento, el desánimo, el miedo, la angustia. Los heveos, el engaño, la mentira, escoger creer la mentira en lugar de creer la verdad de Dios. Los fereceos significan o nos representan la falta de dominio propio. Los gergeseos, los que tienen autocompasión de sí mismo, pobrecito de mí, ¿cómo sufro? Soy víctima de. Los amorreos, aquellos que siempre están impidiendo que Dios haga su voluntad. Los jebuseos representan todo aquello que nos quiere pisotear, la acusación, la condenación, la culpabilidad. ¿Y qué otras cosas, qué otros eos pueden estar operando en nuestras vidas en este momento, que tienen que ser conquistados ahora mismo? ¿Por qué no hoy? Yo siempre se lo propongo cada domingo. ¿Por qué no hoy es el día de mi bendición? ¿Por qué no hoy es el día de mi libertad? ¿Por qué no hoy es el tiempo del nuevo comienzo? ¿Por qué no hoy creer que Dios me da una nueva oportunidad? ¿Por qué no hoy puede ser? Yo quiero que sea nuestro día, mis hermanos. Yo quiero que sea el día de nuestra victoria, de nuestra libertad, de conquista. Quiero que identifiques esos eos en tu vida. Que no es difícil darnos cuenta que nos ha impedido ir en pos de aquello que Dios nos ha prometido en Cristo Jesús. No es difícil. Y además tú tienes al Espíritu de Dios que te va a ayudar en este momento. Pide al Espíritu Santo, Señor, ¿cuáles son esos obstáculos que me detienen? Porque tú tienes una tierra prometida para mí. Es la tierra de tus promesas que en Cristo Jesús me has dado. Ayúdame, Señor. He sido flojo, perezoso. No he sido esforzado ni valiente. He dejado que estos enemigos representados por estas tribus, estas naciones, en lugar de conquistarlos, me conquisten. ¿Qué es, Señor? Ayúdame. Tiene que ver, Señor, con ¿qué palabra usar, mis hermanos? ¿Qué palabra usar cuando quiero yo en este momento calificar el uso que le damos a la palabra de Dios? La orden era: medita en ella de día y de noche, porque solo así podrás guardarla, y en guardar la palabra está la bendición. Padre, te necesitamos en este domingo. Mi propuesta, Señor, delante de esta hermosa iglesia de hombres y mujeres preciosos a quienes tú has salvado con tu sangre preciosa, es esta: que tú eres un Dios de nuevos comienzos, de nuevas oportunidades, que aunque en el pasado hemos fracasado y te hemos fallado, tú sigues siendo fiel y tu promesa sigue vigente.
Tu promesa está ahí todavía porque tú no cambias. Oramos en el nombre de Jesús, Señor. Nos ayudes a entender qué batalla no he dado, en qué batalla ya me he rendido, en qué te he desobedecido. Pero, Señor, remover eso, dejar eso y levantarme, Señor, como el invencible, la invencible que tú dices que yo soy en tu palabra. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo precioso. Ayúdanos, Espíritu Santo, en esta hora. Si tú no haces la obra, nada ni nadie la puede hacer. Si tu palabra, Señor, que es la única que penetra hasta lo profundo de nuestro ser, no hace el trabajo, nada lo va a hacer. Hoy te lo pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo y tu palabra haga una poderosa cirugía profunda en nosotros, extirpe, aniquile, mate esos enemigos terribles y me des la victoria, Señor. Dame tu victoria, Señor Jesús. Danos tus victorias, Señor Jesús. Danos tus victorias en nuestras vidas, Padre precioso. Ayúdanos, Espíritu Santo. Ayúdanos, Espíritu Santo.